Este 11 y 12 de septiembre, el STIR Mérida reúne a las mejores voces en un solo lugar. Simposio Nacional de Radio, Televisión y Telecomunicaciones. El poder de tu voz. El futuro de los medios empieza aquí. Sé parte de esta nueva era. El poder de tu voz. STIR Podcast. Hola, soy Ricardo Romero y bienvenidos al sexto episodio, claro que sí, sexto episodio del STIR Podcast. En esta ocasión tenemos un tema en este capítulo muy importante y muy relevante que es Mérida bajo la lupa urbana. En esta ocasión hablaremos sobre la infraestructura, sobre el desarrollo, políticas públicas. Vamos a dar inicio con este sexto episodio del STIR Podcast. Rápido y claro, esto es Enterao Express. Las noticias que necesitas ya en STIR Podcast. Porque siempre hay algo nuevo que escuchar. Salud con visión de futuro. Así será el nuevo Hospital Orán. Mérida se prepara para recibir uno de los hospitales más grandes y completos del sureste mexicano. El nuevo Hospital General Dr. Agustín Orán. Contará con 600 camas, 27 especialidades médicas, 16 quirófanos y más de 80 consultorios. Entre sus innovaciones se incluyen clínicas especializadas, áreas de terapia intensiva para todas las edades, helipuerto para atender emergencias con ayuda de la SCP, equipos médicos de alta tecnología, una obra de gran impacto que promete transformar la atención médica en Yucatán. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes anuncia inversión millonaria en infraestructura carretera. ¿Cuánto se gastará? Jesús Antonio Esteva, titular de la dependencia, dio a conocer detalles sobre la inversión que él hará en obra pública, donde se invertirá una cantidad importante de recursos en infraestructura carretera durante 2025, como parte de un plan sexenal que contempla una inyección total de 372,000 millones de pesos, informó el secretario de esta dependencia, Jesús Antonio Esteva Medina. La CFE anuncia nuevas plantas eléctricas en Yucatán. El Estado avanza hacia la autosuficiencia energética mediante la implementación de nuevas plantas de generación eléctrica. Según lo informado en la pasada rueda de prensa, conjunta por Emilia Calle Galor, directora general de la CFE, se prevé que la capacidad total de generación de energía en Yucatán aumentará un 38.2%, con la entrada de operación de plantas ciclo combinado Mérida y ciclo combinado Riviera Maya Valladolid. Con estas condiciones, la capacidad alcanzará los 5,486 megawatts, incluyendo los enlaces de transmisión. Oye, ¿y tú? ¿Qué onda? Hoy tenemos una charla buenísima con un invitado de lujo. Prepárate, porque eso se pone bueno en STIR Podcast. Porque siempre hay algo nuevo que escuchar. Hola, bienvenidos al sexto episodio del STIR Podcast, el espacio donde le damos voz a las ideas, al talento y a quienes construyen un mejor presente para el estado de Yucatán. En esta ocasión tenemos a una invitada de lujo, a una persona que nos hablará sobre la infraestructura en Yucatán y nos dará a conocer un poquito más de lo que opina de lo que está sucediendo aquí en Yucatán respecto a la infraestructura y además conversaremos de temas de políticas urbanas. Vamos a conocer un poquito más de nuestra invitada de lujo. Ingeniera especializada en estrategias para dirigir el desarrollo y funcionamiento de las ciudades y áreas urbanas. Influencer en TikTok, consultora en el CIDAR y especialista en el área de infraestructura urbana. Ella es Grace Carrillo. Grace, bienvenida al STIR Podcast. Me da un gusto tenerte acá y poder platicar de este tema muy importante. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Muy bien. Gracias por la invitación, de verdad está muy bonito aquí el espacio, está padrísimo. El calor aquí en Yucatán está muy fuerte, Grace. Aquí por lo menos tenemos el clima, pero ahí vamos con el calor en Yucatán. Este tema ha sido importante en los últimos días. La parte de Yucatán, infraestructura, el crecimiento turístico, engloba uno mismo. Y como te comentaba hace un momento antes de entrar a cámaras, hace unos días hubo una marcha en la Ciudad de México en contra de la gentrificación. La parte esta,
¿Qué opinas tú acerca de la gentrificación? Que al final Yucatán ya se está pareciendo a la Ciudad de México. Pues mira, la gentrificación, aunque ahorita estamos empezando a escuchar un montón de eso, es un fenómeno que se ha observado por muchísimos años. Apenas en los años 60 es cuando una psicóloga británica fue la que acuñó el término y empezó a utilizar la palabra gentrificación cuando se dio cuenta de que habían grupos de personas de mayor poder adquisitivo en la ciudad de Londres que se pasaban a vivir a barrios que eran principalmente donde vivían los obreros y se movían ahí y una vez que ellos que tienen más dinero se movían a esos barrios, pues empezaba a haber toda una transformación en esos espacios. Porque si una persona de mayor poder adquisitivo se mueve a un barrio, a lo mejor y el señor de la tiendita de la esquina se da cuenta, ¿no? Mira, esa persona puede pagar más y le sube un poco los precios. Y ese es cuando empiezan los tipos de transformaciones. O esa persona dice, oye, está muy feo el parque de acá, vamos a ponerlo bonito, ¿no? Y hace esa regeneración de ese espacio. Y todos los demás dicen, oye, mira qué bonito ya se quedó ese parque. Igual y está padre venir a vivir acá, ¿no? Sí, y así empieza el movimiento de personas. Y pues ese es el proceso de gentrificación. Es más que nada, no cuando regeneras un espacio, no cuando se mueve la gente, sino todo el proceso es un paso a paso. Que cuando no está cuidado por políticas que apoyen a las personas que están más vulnerables en ese proceso, se da el proceso de desplazamiento. La gentrificación es, pues en sí, un proceso de desplazamiento de residentes originales hacia otras zonas porque llegan personas nuevas. Entonces, si tú no, como Estado, como autoridad, procuras cuidar con políticas de apoyo que esas personas que viven ahí no tengan que ser desplazadas por la llegada de nuevos residentes, entonces eso es lo que sucede. Y ahí es cuando se completa el proceso de gentrificación. Y la turistificación es lo mismo, pero con turistas. O sea, cuando cambia un espacio, pero para adecuarse a las necesidades de los turistas. Entonces tú puedes observar esos procesos más o menos como que se están dando en el centro histórico de Mérida, por ejemplo. Sí. Hay procesos de turistificación y el proceso de gentrificación que también se da. Justamente esta parte que comentas de políticas, ¿qué te inspiró a ti, a Grace Carrillo, a formar parte de estas políticas urbanas y de desarrollo para la ciudad? Pues yo estudié ingeniería industrial logística. Eso estudié, aunque muchos creen que soy arquitecta. Pero no. Entonces, cuando estudiamos logística, sí nos enseñan transporte. En algún punto platicamos un montón sobre los procesos de transporte. Y en esa parte es cuando me interesó mucho, pero de por sí yo ya estaba participando en cosas que son de política estudiantil. Okay. Entonces, pues yo fui consejera alumna de mi facultad y en ese proceso es que me empiezo a enterar de un montón de problemas que tienen un montón de gentes diferentes, y en la UADY sobre todo, en donde hay un mix muy padre de diferentes personas de diferentes partes y de diferentes momentos y de diferentes estatus socioeconómicos y así. Entonces me empiezo a enterar de los diferentes problemas que hay en la ciudad y que viven específicamente los estudiantes, ¿no? Y a lo mejor yo nunca me había topado, ¿no? Yo nunca me había topado con un problema que se había topado una persona que tiene que venir, por ejemplo, a una comisaría en el sur a todo y subirse todo hasta la Facultad de Ingeniería en la parte de arriba de la ciudad, ¿no? Sí. Entonces me voy enterando de todos los problemas, me voy dando cuenta de esas injusticias, pero no sé cómo describirlas, ¿no? No sé cómo describirlas, no sé cómo solucionarlas, no sé cómo apoyarlas. Y así es cuando me empieza a interesar los temas públicos, los problemas públicos. A partir de eso es que entonces empiezo a pensar en estudiar una maestría que tenga que ver con esos temas. Y así es que decidí estudiar problemas de la política urbana, que en realidad mi maestría es en políticas públicas y urbanas. Y la política pública suena padre, pero pues en términos simples es todas las cosas que el gobierno hace o deja de hacer para solucionar los problemas públicos, ¿no? Okay. Esas son las políticas públicas. Y las políticas públicas urbanas, pues es lo mismo, todas las cosas que el gobierno hace o deja de hacer para solucionar los problemas públicos en los entornos urbanos. Es todo. Entonces, estamos hablando de que política urbana no necesariamente es vivienda, transporte, que es lo que todos sabemos, sí, sino que también puede ser política de salud en los entornos urbanos, políticas alimentarias en los entornos urbanos. O sea, diferentes políticas de diferentes áreas, pero en los entornos urbanos, porque las dinámicas de una ciudad son muy diferentes a las dinámicas de las zonas rurales. Sí. Y justo como dices, hay mucha gente que desconoce de estas políticas públicas, ejemplo, la de salud, la política de desarrollo urbano.
justamente esto te ha traído nuevos descubrimientos de problemas que nosotros no podemos observar dentro de la ciudad. Qué interesante. Pues sí, definitivamente hay muchos problemas, pero casi todos los problemas que he observado, la verdad, tienen que ver con la distribución de las oportunidades dentro de la ciudad. O sea, si de repente tienes problemas en los servicios de salud, a veces tienen que ver con dónde están ubicados los centros de salud y cómo están ubicados los recursos, tanto de personas que trabajan ahí, como los medicamentos, como lo que se necesita en esos centros de salud. Y invariablemente el transporte, por eso es un tema que a mí me encanta, el transporte invariablemente incide en absolutamente todo lo que pasa en la ciudad, porque para mí el transporte es un bien público que no debería estar en el libre mercado. ¿Qué es un bien público? Son esas cosas que todos necesitamos y son muy importantes, pero que si otras personas no lo tienen, también me afecta, ¿no? O sea, las luminarias son un bien público, por ejemplo. Okay. El ayuntamiento no hace dinero con las luminarias, pero es algo que necesitas tener en las calles. Y que si tú no lo tienes, o sea, a lo mejor y yo tengo en mi casa, pero si en una parte de la ciudad no lo tienen, a mí me afecta, porque también si yo quiero pasar por ahí y no hay luminarias, pasa algo, o incrementan, no sé, índices de criminalidad o diferentes cosas. La salud es un bien público, porque como vimos durante la pandemia, yo puedo estar sano, pero si tú no estás sano me afecta, ¿no? Sí. Entonces necesito que todos tengan acceso a la salud para que la sociedad funcione si yo quiero estar bien. No es algo que solo porque yo lo tenga, todo bien. Necesito que los demás también lo tengan. La educación es un bien público, lo mismo. Si yo lo puedo tener, pero si los demás no lo tienen, también me afecta, ¿no? Entonces, los bienes, esos son los bienes que son públicos y que no deberían de estar en el libre mercado. O sea, no deberían nada más de depender de quién tiene más dinero, quién tiene más de ese bien. ¿Me explico? Okay. Para mí el transporte es un bien público, porque si tú no tienes transporte, no tienes acceso ni a educación ni a salud. Uh-huh. Entonces, eso me da el transporte, el acceso a los bienes. Entonces, si tú no lo tienes, no tienes acceso. Por eso yo creo que el transporte no es un bien público que no debería estar en el libre mercado y que no debería depender de quién tiene más dinero. Pero en esta ciudad, la mejor manera de moverte, no porque sea la mejor de que, la palabra mejor a lo mejor no está bien utilizada, sino más bien la forma más eficiente de moverte en esta ciudad, pero por la configuración de la ciudad, es el coche. Y las personas que tienen acceso a los coches son los que tienen mayor poder económico. Entonces, por eso, la disfunción que puede haber, a lo mejor y te pones a pensar en los problemas del sector salud, pero muchos de esos problemas vienen de temas de transporte, de temas de infraestructura urbana en general, ¿no? Entonces eso es lo que está padre, analizar todo eso y de dónde viene y cómo lo puedo solucionar. A lo mejor y no es directamente con los temas de salud y es con otros temas, pero pues sí. Pero se ve afectada también, ¿no? Y justo sabemos que has participado en el desarrollo de políticas urbanas en el CIDAP desde el 2018. ¿Cuál ha sido tu mayor proyecto retador durante todo este tiempo? Pues estuvimos elaborando unas propuestas. No te puedo decir para quién, pero estuvimos elaborando unas propuestas para una persona que fue candidata en un gobierno local, ¿no? En otra parte del país. Y esas propuestas sí estuvieron muy complicadas porque, pues, en lo personal, a mí lo que me gusta es eso, ¿no? Observar un espacio y tratar de pensar cuáles son esos problemas y esas dinámicas. Entonces, justo se aplicó mucho de esto que estamos platicando. Desarrollar centros urbanos específicos para que las personas puedan acceder a todas las necesidades que tienen dentro de un rango de tiempo que sea caminable y que sea a bicicleta, ¿no? Okay. Entonces, uno de los problemas más grandes de la consultoría es que tú puedes diseñar algo muy padre, puedes pensar en por qué es políticamente viable, porque tienes que, no nada más es mira qué padre, sino que cuando tú se lo presentas a un político tiene que ser viable, tiene que poderlo vender, tiene que poder decirle a las personas, mira esto, hay que hacerlo por esto, ¿no? Entonces tú puedes hacer algo padrísimo, pero a final de cuentas ellos te pueden decir, siempre no, ¿sabes? Sí. Entonces me ha pasado en varias ocasiones de hacer propuestas de transporte muy padres, propuestas de muchas cosas, y que, pues, a final de cuentas tú estás nada más dando la consultoría, tú estás nada más diciendo, oye, pues así, ¿no? Pero pues a final de cuentas te dicen que no. Y eso
en general eso ha sido es de lo más frustrante que puedes encontrar. Mi reto también ha sido en algún momento hacer proyectos en pro de la población, en pro de que mejore los sistemas de salud, el transporte, todo. Hoy desde esta parte, comentándote lo que yo tengo como visión, ¿tú cuál crees que sea el reto de los jóvenes hoy al participar en políticas urbanas, en desarrollos también? Pues yo creo que mucho es apatía. O sea, si vemos los números de participación de las personas más jóvenes, pues ese es el reto, que no participan, si piensas de 24 años para abajo, ¿no? Casi no participan en los temas. Y yo creo que tiene mucho que ver como que la satanización de la palabra, de que te estás politizando, ¿no? Porque me lo dicen mucho luego en redes. Te estás politizando. Así y yo vi. Sí, y yo le digo, por supuesto que me estoy politizando. Todo es política en esta vida. En tu trabajo hay política, porque tienes que tratar con las personas, tienes que llegar a acuerdos, tienes que tratar de convencer. La política también se trata de convencer, de cambiar mentes, de cambiar las formas de pensar. Entonces, politización no es una mala palabra. Politización es que yo decida involucrarme en los temas públicos, en los problemas públicos, y no me encierre en mi burbuja de mi vida personal y lo que individualmente me afecta. Porque además, como ya platicamos, o sea, hay demasiadas cosas que, aunque no me estén pasando a mí directamente, me afectan. Que tú no tengas acceso a la salud me afecta, que tú no tengas acceso a la educación me afecta, que tú no tengas acceso a un buen transporte público, que te da acceso a eso, a un buen trabajo, a un buen ingreso, me afecta de 1000 maneras. Entonces, que yo no me involucre, no involucrarte también es una decisión política. Entonces, al contrario, yo lo que quisiera es que más gente se politice, ¿no? Y cuando me preguntan eso, ¿por qué te politizas? ¿Te estás politizando? Digo, no, yo ya estoy pero bien politizada desde hace muchos, muchos años. Entonces, yo creo que el reto es eso, es comunicarlo. O sea, lo que platicabas hace un rato, y me da mucho gusto que digas eso de que te parece divertido los videos. Porque ese es el gol. O sea, mi gol genuinamente es que más gente se politice, que más gente diga, oye, qué padre, debería yo de prestarle atención a eso. Entonces, hay que encontrar la manera, entre más personas hagamos esto mejor, de comunicarle, sobre todo a las personas más jóvenes, por qué tienen que involucrarse, por qué tienen que empezar a pensarlo y por qué se tienen que molestar. Yo creo que muchas de las cosas que se logran vienen del enojo, vienen de la frustración, de ver un espacio público sucio, lleno de basura, y luego buscar y darte cuenta que es del ayuntamiento. Y dices, no, bueno, ya sabes, como dice el meme. O sea, oye, no manches, o sea, estás exigiendo que limpiemos los espacios públicos y los sitios están sucios, ¿qué onda? Entonces vas y te organizas con tus vecinos, pero muchas personas, pues se entienden, ¿no? No todos tenemos las mismas 24 horas, no todos tenemos el mismo tiempo de involucrarnos activamente, físicamente, de ir y hacer las cosas, pero podemos buscar formas de involucrarnos, a lo mejor solo con compartir un video, ¿no? Uh-huh. O con tratar de ayudar, o con dar en la cooperacha, si se puede, cuando los vecinos están armando la limpieza del parque sucio, ¿no? O sea, buscar de qué manera involucrarse. Pero si tú quieres lograr eso, pues primero tienes que convencer a tus vecinos, tienes que convencer a las personas. Y en este caso, convencer a los jóvenes está canijo. Pero pues hay que buscar cómo. Si bien sabemos que pues en tus redes sociales haces de una forma más divertida y educativa la parte de las políticas urbanas, la parte de la explicación de las problemáticas que hay, ¿tú crees que a través de tus redes sociales ejerces algún tipo de presión tanto para la sociedad o como para instituciones gubernamentales para que se den cuenta de las problemáticas que tenemos hoy aquí en la ciudad? Sí, yo creo que sí. Lo que yo he visto en los comentarios, y no solo en los comentarios, o sea, la primera vez que de hacer solo videos informativos o educativos o no sé cómo llamarles, que nos fuimos a la calle, fueron los vecinos de Santa Gertrudis Copó que me mandaron un mensaje en redes sociales, justo en TikTok me mandaron un mensaje uno de los vecinos y me dijo, oye, Grace, mira, está pasando esto aquí en Santa Gertrudis, las torres, no sé qué, y tiene que ver con esto de gentrificación que tú estás hablando, ya lo escuché, y fue que fui a verlos a Santa Gertrudis y sacamos ese video de Santa Gertrudis. Y esa fue la primera vez que hubo una interacción, donde hubo una conexión entre los videos y hacer algo genuinamente en el territorio, en la calle. Y de ese video es que sale una iniciativa
por parte de los vecinos para hacer modificaciones al reglamento de las zonas de patrimonio cultural de Mérida, que se mete a través de regidores que me han dado la oportunidad y la apertura para meterlo a través de la regidora Gaby González y Eddie Maldonado. Y a través de ellos se mete esta iniciativa. Y lo que busca es, primero, lo que ya se logró, que ya pasó, es que se reconozca que el patrimonio cultural no solamente es el patrimonio edificado, también son sus usos y costumbres, porque una de las cosas que nos decían las personas que, pues tú sabes, ¿no? Es, oye, nosotros tenemos nuestra fiesta patronal, es una vez al año, o sea, es un ratito, no está haciendo nada malo, y nos llaman a la policía, o sea, ya quieren que lo dejemos de hacer, que ya lo hemos escuchado que pasa en San Sebastián, que pasa en otros lugares. Sí. Entonces ya está pasando en esas comisarías que para ellos en realidad pues todavía se identifican como un pueblo, porque pues toda su vida fueron un pueblo. Santa Cruz era un pueblo que no estaba dentro de la ciudad, que ya se lo comió en la ciudad, no les quita esa identidad de pueblo. Entonces, que se respeten esas tradiciones, ya se logró que se cambie en el reglamento. Lo que sigue es que se cambie que el artículo 2 constitucional protege todos los derechos de las poblaciones indígenas y afromexicanas y demás, pero está en particular hablando de las poblaciones indígenas, que todas las 47 comisarías de Mérida son comunidades indígenas mayas reconocidas por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Entonces, les da el derecho, digo, eso viene de las leyes internacionales, pero se consagra en la Constitución que tienen el derecho de ser consultados de manera previa, libre e informada sobre cualquier cosa que se haga dentro de su territorio. Entonces, si tú vas a expedir un permiso de construcción para una torre de 20 pisos en territorio de San Francisco de Copó, tú debiste de haber hecho un proceso de consulta, no lo que se hace con la manifestación de impacto ambiental. Uh-huh. No, un proceso de consulta bien llevado, largo, con mesas de trabajo y por las características de esa intervención en el territorio, tienes que obtener su consentimiento. Si no obtienes el consentimiento del pueblo, no puedes hacer eso. Entonces, ese es lo nuevo que queremos que entre en el reglamento. Que así como tienes que obtener un permiso del INAH para hacer cualquier cosa en el centro histórico, así tengas que haber cumplido con ese proceso de consulta que te pide la Constitución para poder dar permisos o hacer cualquier tipo de cosa que dice la Constitución dentro de los territorios de las poblaciones indígenas. Entonces, esa fue la primera vez que yo vi que lo que es posible a través de comunicar y llegar en redes sociales y compartir todo lo que yo tuve la oportunidad y el privilegio de irme a estudiar al extranjero y aprender y absorber y todo eso. O sea, no solo es... Cuando yo me fui, y no tiene nada de malo las personas que se van y se quedan y hacen una vida ahí, es maravilloso. Tengo muchos amigos y mi hermanito es uno de ellos que vive en otro país, hizo su vida ahí. Pero cuando yo me fui, lo que yo escogí estudiar tiene que ver con problemas públicos y yo me fui con la idea de regresar a hacer esto en mi país, en Mérida, en Yucatán, porque sé que hace falta y sobre todo ahora, mucho más que nunca. Entonces, por distintas razones me quedé más años de los que yo pensaba, terminé quedándome casi 10 años en el extranjero, pero cuando regreso, sobre todo por ese proceso, es que justo esos 10 años, los últimos 10 años son los que ha cambiado impresionantemente la ciudad, ¿no? Sí. Entonces, darme cuenta que aprender a comunicar y hacer esos videos hace que las personas me manden mensajes y yo pueda conectar y yo pueda ir y tratar de, no solo tratar de desmenuzar qué problema está pasando y de tratar de guiarles de, oigan, no por aquí hay que protestar, hay que hacerlo por acá, porque aquí no va a resultar, es el problema, sino poder ir con personas que están en la esfera política formal, que ya están ahí metidos, porque si nosotros nos ponemos a querer recoger firmas y para meter una iniciativa, pues sí se puede, pero vamos a tardar la perra vida, ¿estás de acuerdo? Son un montón de firmas que hay que recoger. Entonces, pues sí, a través de regidores y regidoras que quieren tener la apertura de recibir lo que tú quieras hacer y discutirlo contigo, pues padrísimo, y así lo he hecho hasta ahora. Ya son varias iniciativas que ya se han desarrollado en esos temas. Está lo del árbol de Cholul, por ejemplo, que igual nace de un mensaje que me manda la doctora Esperanza para ir a ver, oye, Grace, pues así al Twitter me mandó ella. Grace, y hemos visto que de alguna forma en tus redes sociales haces más educativo, más dinámico la parte de estas explicaciones, haces denuncias públicas también que son atractivas para la gente. ¿Cómo le has hecho para que tu contenido sea dinámico y agarre el impacto que buscas en la gente? Pues una es hacer ruido,
Yo creo que los jóvenes tienen más capacidad para hacer ruido. Pero justo estoy ahorita mensajeándome con un chavo que se llama Eros, por si lo escucha. Hola, Eros. De la que se conoce como Prepa 3. Ok. No es la Prepa 3, ¿cómo se llama? Es unidad, no sé qué nos queda de la UADI. Ok. Pero justo, o sea, me busca por un tema de deporte. O sea, un tema de una cancha que está cerrada. O sea, ellos la podían usar y esa cancha está cerrada. Y no saben por qué se la cerraron, ¿no? Y pues es averiguar, o sea, y eso es lo que ellos hacen, o sea, pero hay que identificar nada más qué problemáticas son importantes para ellos en lo personal. O sea, a lo mejor y para ellos que tienen 18 años, 19 años, pues ellos no están pensando que hay una crisis de vivienda, ¿verdad? Les va a pegar en unos años desafortunadamente, pero no lo están pensando ahorita. Pero sí están pensando en que en la tarde querían ir a jugar y hacer deporte y no pueden porque la cancha está cerrada o está sucia o no hay cancha, que es el tema en muchas de las partes de la ciudad, que no hay ese equipamiento. Sí. La distribución del equipamiento deportivo, el equipamiento urbano es parques, espacios públicos, áreas verdes, áreas deportivas, escuelas, centros de salud, todo eso es equipamiento urbano. Entonces, algunos de esos son responsabilidad del Estado y algunos son responsabilidad de los ayuntamientos. Entonces, pues en el tema de las áreas deportivas, muchos son responsabilidad del ayuntamiento. En el caso de ese chavo, no es responsabilidad del ayuntamiento y ya estoy platicando y viendo de qué manera resolverlo con el gobierno, con personajes y haciendo oficios y solicitudes y cosas así. Ver de qué manera apoyar a estos jóvenes y entender por qué no están pudiendo utilizar. Sí. Entonces muchas veces es ese casi broker, ¿no? de interlocución. Porque si ellos agarran y hacen un show y dicen, pero le tiro plátanos al... No sé, me peleo con el don que está cuidando, pero si yo no que está cuidando, ¿qué culpa se tiene? Si a él le dieron la instrucción de que cierre, pues por algo será, ¿no? Tampoco le tienen por qué explicar por qué, ¿no? Entonces, es difícil ese proceso, pero yo creo que su rol es en hacer ruido. El hacer ruido es muy importante. Yo sé que ellos ahorita no tienen todavía las herramientas para elaborar un oficio, para llevarlo, para tener la paciencia de esperar a que te respondan un oficio. Probablemente no tienen las conexiones, sobre todo en ciertas zonas de la ciudad, no tienen las conexiones para ir con un regidor o una regidora para que les apoyen, para ir con la alcaldesa, por ejemplo, aunque pues está en los miércoles ciudadanos, ¿no? Cualquiera puede ir, pero la verdad nunca he ido, no sé cuál es el proceso para que te atiendan. Sí. Entonces, pues yo diría eso, o sea, si ves algo que no está bien, igual hay una chica de la Prepa 1 que tenemos pendiente ir a visitar en Vergel, que tiene este tema del ruido. Hay hay unas personas que son sus vecinas que hacen mucho ruido y también hay una zona que está toda quemada porque hubo ahí quién sabe qué show, entonces está todo quemado y están las baterías de los carros y están los carros abandonados, cosas así, ¿no? En uno de los vergeles. Entonces, pues eso hizo esta chica, participando en una reforestación a la que me invitaron. Me vio, se acercó, me había visto los videos, me dijo, Grey, no sé qué, oye, no sé cómo, pero ¿será que me puedo ayudar con esto? Dije, pues yo tampoco sé cómo, pero ahorita vemos qué onda. Justamente esta parte que me estás comentando de la forma divertida, hablas en tus redes sociales de soluciones urbanas, de una forma dinámica. ¿Cómo ha sido este abordaje de tema para que sea atractivo para todo el público? Pues fíjate que es algo que siempre me ha gustado. Yo sí creo que enseñando aprendes un montón. Cuando enseñas, aprenden. Todas las personas que han sido maestros y maestras lo saben. Enseñar algo así que lo aprendas. Y cuando estuve en Escocia, ahí di clases, ¿no? Di clases de varias cosas. Y cosas que no me acordaba, de estadística, de economía, hasta de ingeniería y hasta de física y cosas que no me acordaba de plano. Entonces está muy padre. Pero algo que me daba mucho, me hacía sentir muy bien, me gustaba mucho, es cuando los estudiantes decían, wow, no lo había visto así, ya sabes. Oye, no lo había entendido, ¿no? Sobre todo estadística, que es complicado. Sí. Pensar en probabilidades, cosas así, o economía. Pero sí, o sea, no sé, la verdad, no te podría decir cuál es mi proceso creativo, pero siempre trato de partir de cómo lo ve. Primero, ¿quién es el público? ¿A quién le estás hablando? Y cómo esa persona podría verlo. O sea, desde su perspectiva, ¿cuál es el problema más grande? Pasa mucho con el tema de los automóviles y de tratar de explicar por qué un carril más no soluciona el problema, por qué todo eso. La forma tradicional de explicarlo, pues, es decir, la teoría o no sé, explicar ese tipo de cosas.
o decir, no deberías hacerlo porque es malo tú malo, ¿no? Y eso tampoco sirve, ¿no? Ajá. Que muchas personas que son pro bicicleta y todo eso, que quieren usar más bicicleta, dicen, maldito cochista, no sé qué. Eso no sirve tampoco, porque el gol es, yo te quiero convencer, ¿no? Yo necesito que estés de mi lado. Si yo quiero que, le pasa mucho en la lucha feminista, ¿no? Que es controversial también, pero en mi punto de vista, entre más personas aliadas tengamos, mejor. Entre más hombres estén de tu lado, mejor, porque no es lo mismo que lo digas tú que lo diga un hombre cuando estás peleando con alguien que es misógino o que tiene un punto de vista contra tuyo, que tiene algo en contra de ti. Muchas veces sí necesitas que sea otro hombre el que se lo diga, que sea otro hombre el que lo detenga, ¿ya sabes? Sí. Porque solo así aprenden, solo así lo ven, solo así se dan cuenta. Y solo así se va a acabar la violencia contra las mujeres cuando haya el hombre violento rodeado de otros hombres que le digan eso está mal. Yeah. Eso que está haciendo está mal. Sí. Porque por más mujeres que se lo digan, no lo va a dejar de hacer, ¿no? Entonces, es lo mismo, de alguna manera, necesitas que las personas que somos automovilistas, porque yo también soy automovilista, las personas que somos automovilistas estemos de tu lado. Yo soy automovilista, pero comprendo, entiendo, ya vi la importancia del transporte público y por qué necesitamos que tener un sistema bueno que no tenemos el día de hoy. ¿Por qué necesitamos una red de ciclovías que no tenemos el día de hoy? Aunque soy automovilista. Pero por supuesto que pues yo que ya lo vi y además ya lo viví cuando viví en el extranjero. Lo que es vivir sin carro y qué hermoso es. Vivir sin carro y que funcione, ¿no? Vivir sin carro y que no tengas que esperar 20 horas el camión. Vivir sin carro y que llegues primero tú, no el carro. También. Sí. Y ni siquiera te tienes que ir al extranjero, o sea, en la Ciudad de México, ¿no? Hay personas que, depende de dónde viven también, pero hay personas que van a la Ciudad de México a estudiar, por ejemplo, mi hermana se fue a estudiar su especialidad médica y nunca tuvo carro, no le hacía falta. Perfectamente se podía mover con el sistema del transporte público. Entonces, yo necesito que tú estés de mi lado. Entonces, ¿cómo voy a explicar un tema? Pues tratando de explicártelo en términos que tú comprendas, que sean familiares a ti. Por ejemplo, la frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? Todas las dos cosas más importantes. Lo más importante del transporte es la frecuencia siempre. Pero siempre hay una discusión entre la frecuencia y la cobertura. O sea, ¿qué tanto va a cubrir el camión? O sea, si va a hacer zigzag en todos lados. Pero si hace zigzag no puede pasar tan frecuentemente. Uh-huh. Entonces, normalmente cuando los especialistas hacen estos análisis, deciden siempre que el camión tiene que ser más frecuente, porque si no, no va a poder competir con el carro. Entonces, la frecuencia debe de ser de 15 minutos, 10 minutos. Lo ideal es que cuando tú salgas a la parada, ni siquiera tengas que checar a ver a qué hora se supone que pasa. O sea, porque tú sabes que en 10 minutos va a pasar otro. Entonces, si ya se fue, si se acaba de ir uno, no importa, ahorita viene uno. Es lo ideal, ¿no? Pero, ¿cómo explicas eso a un automovilista? Y yo siempre digo, imagínate que es tu casa y vives en Chocalle, ¿no? En calle cerrada. Vives en calle cerrada y de este lado hay una reja. Entonces tú sales en tu coche en la mañana, pero esa reja solo se abre cada 45 minutos. Entonces si tú sales y se cierra la reja, te fregaste. Esa reja no se va a abrir hasta dentro de 45 minutos. Entonces aunque tengas el carro más rápido del mundo, te tienes que echar ahí 40 minutos sentado como chile, porque esa reja no se va a abrir. Eso es lo que viven todos los días las personas que tienen que ocupar el camión. Porque la frecuencia es de 45 minutos. Tu frecuencia con un carro es de 0, porque te subes tu carro y te vas. Pero la frecuencia para los que utilizan el camión es esa. Entonces imagínate que tú tuvieras que hacer eso. Y ahí es cuando muchas personas dicen, no manches, no lo había pensado. Entonces es tratar de pensar en ejemplos y formas de explicarlo que conecten realmente con la persona con la que estás hablando. Con empatía, ¿no? Con empatía. Pues Grace, hemos llegado a la primera parte. Hemos llegado a esta primera parte que sin duda alguna, a mí en lo personal, en lo particular, me has abierto la mente en este momento. Estoy planeando la analizando. revolución. Es así como el meme cuando salen muchas cuentas aritméticas. Hemos llegado a la primera parte de esta entrevista. Acompáñenme a ver Yucaventura, que van a hablar de temas de infraestructura aquí en Yucatán. Vámonos de paseo. Esto es Yucaventura, los mejores rincones de Yucatán en Steel Podcast. Porque siempre hay algo nuevo que escuchar. Hoy, prepárate para caminar por uno de los centros históricos más bellos de México, Mérida, Yucatán. En esta ocasión, no hablaremos de historia profunda ni de datos técnicos. Hoy estaremos paseando por sus fachadas, calles empedradas y esa arquitectura colonial que enamora a cualquiera que la vea.
Empecemos con la Casa Montejo, ubicada justo al frente de la Plaza Grande. Esta joya del siglo XVI es una de las pocas construcciones de estilo plateresco que quedan en el continente. Su fachada es simplemente imponente, te transporta en el tiempo con solo mirarla. A unos pasos de ahí sigue la caminata por Paseo de Montejo, un boulevard inspirado en los Campos Elíseos de París, rodeado de casas señoriales, palacetes porfirianos, cafeterías, galerías y museos. Ideal para una caminata de tarde o para tomarte la mejor foto. Paseo de Montejo no es solo una avenida, es un desfile de constante historia y elegancia. Sus aceras anchas, flanqueadas por árboles y casonas majestuosas, te invitan a caminar sin prisa. Aquí cada edificio parece tener una historia que contar, desde el Palacio Cantón con su fachada neoclásica hasta los cafés modernos que conviven con la arquitectura del siglo XIX. Es el lugar perfecto para ver cómo Mérida ha sabido conservar su esencia sin dejar de evolucionar. Y si quieres sentir la vida cotidiana meridana, no puede faltar una parada en Santa Ana. Una de las colonias más tradicionales donde se mezcla lo clásico con lo moderno, su parque, su iglesia y los restaurantes a su alrededor son el punto perfecto para ver pasar la vida. Todo esto está montado sobre calles que conservan su trazo colonial, banquetas angostas, esquinas redondeadas con faroles y casas de colores pastel que parecen salidas de una pintura. La infraestructura yucateca es una mezcla de tradición y estilo, una galería a cielo abierto que te hace sentir parte de un cuento. Así que ya lo sabes, si visitas Mérida, no olvides admirar los balcones, los detalles en cantera, los colores y las texturas, porque a veces la belleza está justo ahí, en la superficie. Esto fue Yucaventura, donde visitamos los mejores rincones de Yucatán. Sigan viendo Stir Podcast porque siempre hay algo nuevo que escuchar. Este 11 y 12 de septiembre, el Steve Mérida reúne a las mejores voces en un solo lugar. Simposio Nacional de Radio, Televisión y Telecomunicaciones. El poder de tu voz. El futuro de los medios empieza aquí. Sé parte de esta nueva era. El poder de tu voz. Atención, ¿listo para un dato que no sabías? Chéquete esto, la sección que siempre sorprende en Stir Podcast. Porque siempre hay algo nuevo que escuchar. Bienvenidos a Chéquete esto. Yo soy Isa Kamal. Y yo soy Diego Cardeña y hoy vamos a hablar de un tema que siempre pasa desapercibido, pero está en todos los lugares. Hablamos de la infraestructura de nuestra ciudad. Comencemos. ¿Sabías que la palabra infraestructura viene del latín infra, que significa debajo? Básicamente es todo lo que está debajo o detrás del funcionamiento de una ciudad. Calles, drenajes, puentes, estadios, alumbrados, entre otros. Yucatán tiene más de 12,000 kilómetros de carreteras. Algunos van desde zonas urbanas hasta pueblos mayas escondidos entre la selva. Hablando de eso, Yucatán ha crecido muchísimo en ese aspecto. Por ejemplo, el anillo periférico de Mérida tiene más de 50 kilómetros de longitud y conecta prácticamente con todos los puntos claves de la ciudad. Por otro lado, las calles y casas de Mérida tienen una personalidad única. Caminar por su centro histórico es como hacer un viaje visual a través de diferentes épocas. Aunque muchas casas antiguas aún siguen conservando sus estructuras originales, estas han sido reestructuradas con mucha sensibilidad y con materiales de la actualidad, pero siempre respetando su estilo tradicional. Y con esto llegamos a la final de Chécate esto. No olvides sintonizar este programa a través de nuestras redes sociales y plataformas digitales. Y de ver todos los capítulos de Stir Podcast. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Oye, ¿y tú? ¿Qué onda? Hoy tenemos una charla buenísima con un invitado de lujo. Prepárate, porque eso se pone bueno en Stir Podcast. Porque siempre hay algo nuevo que escuchar. Estamos de regreso aquí en la segunda parte de la entrevista aquí con Grace Carrillo, una persona que habla sobre temas de política, donde hemos estigmatizado ese tema de política y como yo le decía a ella, es una plática de revolución de conciencias, donde más que nada nos está abriendo la mente y estamos dejando de ver esta parte negativa de la política
Y nada mejor que escuchar su opinión, escuchar tu opinión y escuchar de alguien que conoce el desarrollo de políticas públicas, el desarrollo de políticas urbanas, alguien que tiene conocimiento en esto y que ha sido estigmatizado por la gente. Y más que nada que es una plática sobre Yucatán y la infraestructura que a la larga trae un desarrollo a Yucatán. Grace, ¿cómo te has sentido hoy en la entrevista? Muy bien, muy contenta de que estemos planeando una revolución. Una revolución de conciencia. Yo lo veo un despertar, ¿no? Que las personas están empezando a despertar. Porque eres una persona que conoce, que sabe, y sobre todo que con el tema nos empapas, nos atraes con ese tema y se nos hace más dinámico la educación que nos estás dando a través de tus videos. Hoy el reto mayor que tiene la población es esa, que nos eduquemos con el tema que tú das, que todos sepan de las políticas urbanas y que dejen de estigmatizar que es solo político, que es para buscar algo político, y no, al final de cuentas para un bienestar común de la población, y que pues al final de todo es para mejorar el desarrollo de un Yucatán, de una Mérida, de un Sellé, de varios municipios. Y justamente, Grace, sabemos que pues eres consultora, aparte de ciudadana, y aparte ahorita con lo de las redes sociales. ¿Cómo ha sido esta parte del equilibrio entre las problemáticas que te hacen llegar, la parte ciudadana y aparte la consultora? ¿Tienes un equilibrio? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo es tu equilibrio que llevas dentro de todo esto? ¿Cuál equilibrio? Me iba a preguntar de equilibrio personal. ¿Cuál vida personal? Sí. Fíjate que sí me han preguntado, que si de repente me dicen, oye, ¿trabajas? Porque pues yo en la consultoría, a final de cuentas, sigue siendo un tema de gobiernos, ¿no? Y los gobiernos pues tienen distintos colores y cosas así, ¿no? Entonces, sí es difícil, por ejemplo, yo creo que sí hay ciertas, a lo mejor personas o partidos con los que yo no trabajaría por un tema de alineación, ahí sí que de alineación de políticas, ¿no? De decir, oye, yo no creo, particularmente yo no estoy más en contra de políticas que son más hacia favorecer, como estábamos hablando, favorecer que la gente que tiene mayor poder económico sea quienes toman las decisiones y quienes puedan hacer las cosas, ¿no? Favorecer más hacia esa área no me encanta, ¿no? No es algo que me gustaría hacer. Pues sí, estudié las distintas ideologías políticas y las distintas formas en las que puede uno hacer que ciertas cosas funcionen. Y sé que hay distintas también maneras. Por ejemplo, si hablamos de que la educación es un derecho, ¿no? La educación es un derecho y es un bien público, que es lo que decíamos hace un rato. Sí. Ok, perfecto. Ahora, ¿cómo instrumentalizamos eso? ¿Cómo hacemos que suceda en Yucatán, por ejemplo? ¿Qué harías para que sea realmente gratis para todos? O sea, no gratis, nada es gratis. Cuando les digan, eso es gratis, no es gratis. Se pagan impuestos. Todo se paga. Todo viene de algún lugar, nada es gratis. Pero para que realmente todos tengamos acceso a la educación. Entonces, por ejemplo, a lo mejor yo digo, no, pues que el gobierno lo pague, ¿no? Pero a lo mejor y tengo otra persona que tiene otra forma de pensar, que dice, no, yo pienso que mejor sí que no que el gobierno lo pague, sí que el gobierno lo pague, pero que el gobierno le dé como un cheque, ¿no? Yo te doy a ti una cantidad de dinero cuando sales de la prepa y te digo, con esa cantidad de dinero tú vas a escoger a ver a dónde vas a ir. Entonces, que desaparezcan las universidades públicas, que desaparezca todo lo que sea público, que todos sean privados, pero yo te doy a ti el dinero y tú escoges a dónde vas. Porque eso va a incentivar que haya competencia, ¿no? entre las instituciones privadas, y entonces tú vas a escoger la que es mejor ahí sí, ¿no? Entonces, es el mismo punto, ¿no? La educación pública. Partimos del mismo punto. La educación debe de ser de acceso para todos, no necesariamente proveída por el Estado o por una institución pública. Entonces, yo puedo ser más de las personas que piensan, sí, yo prefiero que sea una institución pública o prefiero que sea una institución que manejemos todos, que tenga un órgano de gobierno transparente, que no sea de inversionistas privados. Pero esta otra persona, tratando de lograr el mismo gol, que todos tengamos acceso a la educación y que tú tengas dinero para pagarla. Okay. Pero desde el punto de vista de, también hay que favorecer a los empresarios y a la inversión pública. Entonces ahí viene el debate padre de decir, no, ok, sí, pero así, pero no, pero esto puede causar esto y causar lo otro. Entonces, ese equilibrio que tengo que tener en lo personal es entre lo que mi ideología,
no necesariamente conocimiento, porque que yo conozca significa que yo entiendo y conozco que esa propuesta de que desaparezcan todas las escuelas públicas, sean todas privadas, podría ser, ¿no? O sea, a final de cuentas estás llegando al mismo gol de al final de cuentas los jóvenes van a tener dinero y van a poder pagarlo, ¿no? Y puedo entender por qué esos mecanismos pudieran funcionar, ¿no? Pero un tema ideológico de por qué creo que ese no es el camino, y no dejar que la ideología necesariamente se ponga en el camino de lo que se puede hacer en este momento. Porque no solo es lo que ideológicamente yo creo que debe de ser, con base en mis principios y mis valores, por ejemplo, sino políticamente que sí es viable, ¿no? Políticamente que sí se puede hacer, presupuestariamente que sí se puede hacer, ¿no? Entonces yo creo que ese es el equilibrio difícil, el chispas, o sea, sí debería de ser de esta manera, pero no se puede. Ahorita no se puede porque no hay presupuesto, no se puede porque no hay viabilidad política, porque no hay voluntad política, porque la gente, como le pasó a Ana Rosa, no quiso hacer algo que pienso que está bien, que es sacar los camiones del centro, pero ese no era el momento político de hacerlo, ¿no? Muchas cosas, el tren a mí me encanta porque pues ya había una propuesta de un tren bala, ¿te acuerdas? Sí. Pero no era el momento político. Era de la coyuntura política. Ibón era el tren, sí. ¿Verdad? Sí, pero ¿qué pasó? Que se lo cancelan, ¿no? Entonces le cancelan el dinero que necesitabas de la federación. Y esa es una situación que no le pasó a Mauricio Vila, ¿no? De hecho, el proyecto del tren no era de Mauricio, no es de Mauricio Vila para nada. Es totalmente del gobierno federal, la plancha es del gobierno federal, todo eso es del gobierno federal. Hasta el Yetram y el vaivén es dinero del gobierno federal en una gran cantidad, ¿no? Okay. Entonces a él le toca una coyuntura política que le favorece, porque él puede ir y levantarse el cuello y decir, miren esto, qué padre, ¿no? Pero y a esta otra, a la gobernadora no le pasa eso, ¿no? Y le toca una coyuntura que le desfavorece. Entonces, inclusive eso tú tienes que aprender a verlo y a leerlo y a poder agarrarte de quién sabe dónde y decir, ni modo, no se puede hacer así como yo quiero en este momento, pero bueno, vamos a avanzar un poquito al menos hacia el gol, ¿no? Y no olvidarte del gol. El gol es que todos tengan acceso a la educación. Es el gol. Si se va a lograr de esta otra forma que a mí no me encanta, pues ni modo, luego veo cómo trato de influir para que vaya cambiando, pero de momento el gol es el gol. Y hablábamos de tus redes sociales, hablábamos de lo dinámico, de lo divertido que es, y justamente hay una pregunta que le hago a todos los invitados, Grace, que es, ¿qué le recomendarías a los jóvenes arquitectos, a los jóvenes estudiantes o a los jóvenes en general que quieren iniciar en esta parte del desarrollo de su comunidad? Como te comentaba, yo veía la problemática de mi pueblo, veo la problemática que hay y pues no tengo una idea de dónde iniciar o cómo hacerle. ¿Qué consejo le darías a esos jóvenes que quieren hacer algo por el desarrollo de su comunidad? Pues yo diría que si quieren empezar a hacer desarrollo comunitario y involucrarse en más temas y que las personas les apoyen, pues es eso. Primero, pues pensar en qué quieres lograr, ¿no? ¿Cuál es el gol? Buscar un gol común. Puede ser en general. Pues en general yo lo que quiero lograr es que mi comunidad se vuelva más junta. O puede ser un gol específico. Yo quiero lograr que este parque se renueve. Y es el gol, ¿no? Y con esa meta es que voy a empezar a hablar con mis vecinos y con la gente alrededor. Lo primero que tienes que hacer es salir de tu casa, ¿no? Empezar a salir de tu casa. O sea, anda al parque, anda al restaurante, anda a ver si se juntan los viejitos a jugar ajedrez, anda a jugar con ellos. Empieza a involucrarte en la vida de tu comunidad, que te empiecen a conocer, que sepan que estás ahí, que sepan que existes, que sepan quién eres, que sepan cómo eres, qué te gusta, qué no te gusta, para que cuando tú vengas y empieces a hablar de algo, o sea, no sea un toco a tu puerta, hola, te vengo a hablar de Jesús, ¿no? O sea, que sea, oye, ahí vino Mónica, ¿no? Ahí vino Mónica, ya sé quién es. Ay, sí es la vecina de aquí, ¿no? O sea, entonces, yo digo que primero demuestres que sí te interesa, porque si ni siquiera quieres hacer eso, entonces a lo mejor y no es por allá tu camino, ¿no? Okay. Si no quieres ir a involucrarte a la comunidad porque te da flojera, no es que a lo mejor tu camino no es tratar de impulsar el desarrollo comunitario en esa forma, a lo mejor y tu camino es hacer videos y estar recluido en tu casa y hacer tus videos y no quieres interactuar con la gente, pues no interactúes, no pasa nada, hay muchas formas de incidir positivamente. Pero si quieres realmente tratar de liderar un movimiento que logre
cambiar algo en tu comunidad, el primer paso es integrarte a la comunidad si no estás integrado todavía. Grace, para finalizar la segunda parte, Grace Carrillo, la consultora, ahora con influencias en redes sociales, ¿cómo visualiza el desarrollo urbano, esta parte de las políticas públicas, dentro de 5 años? 5 años es un horizonte que te permite, por ejemplo, en Mérida, cuando menos, te permite crear una red de ciclovías que tengan infraestructura verde, porque el problema que tenemos es que no hay sombra en ningún lado. O sea, el problema no es necesariamente el calor, es que no hay sombra, ¿no? Porque si hay sombra, caminas. Si hay sombra, caminas. Si hay sombra, sí usas la ciclovía. Yo sí creo que los scooters son una solución. Los scooters eléctricos, no necesariamente. Me refiero a los scooters eléctricos que van a menos de 25 kilómetros por hora. No las que son casi motitos, ¿no? Sí. Esos son otro problema que hay que atender, porque si es un peligro, no usas el casco, cosas así, ¿no? Sí. Pero yo sí creo que los scooters son una solución también, porque de repente no sudas como con una bicicleta, ¿no? Entonces, red de ciclovías, un programa de ordenamiento territorial que tenga sentido, no como el que tenemos ahorita, que realmente se ocupe, que deje atrás. Lo que pasa es que está muy anticuado en cómo determinan los usos de suelo y cómo determinan las compatibilidades de uso de suelo, en lo que permite y lo que no permite. O sea, por ejemplo, permite muchos usos habitacionales que son solo uso habitacional. Y si tú pones casa, entre más hagas eso, más lejos vas a tener que moverte para llegar a un servicio, a un Oxxo, a una tienda, a un café o algo así. Y entre más lejos te tengas que mover, más fomentas la dependencia del automóvil. Entonces, cambiar los usos de suelo para fomentar más usos mixtos. Usos mixtos es eso, que puedan haber casas y comercios y restaurantes y diferentes cosas en diferentes zonas. No significa que vayas a tener un restaurante, porque los comentarios van, ¿quieres que tenga un restaurante junto a mi casa? No necesita eso, no significa eso. Significa ordenar la ciudad de manera que tú tengas acceso a servicios a menos de 10, 15 minutos caminando o en bicicleta, para que no tengas que utilizar el carro para todo, que eso es lo que pasa en muchas zonas de la ciudad porque se ha permitido. Sí. También necesitamos redensificar la ciudad. Eso significa que haya más personas en el espacio, o sea, por metro cuadrado. Y no es que nos achoquemos, es que tenemos que crecer vertical en algunas ocasiones. Y es un tema difícil para la ciudad yucateca, que estamos acostumbrados a vivir en nuestras casas, con nuestro patio, ¿no? Pero hay muchas opciones de crecimiento vertical que no necesariamente significan vivir uno encima del otro. El problema es que los esfuerzos de crecimiento vertical que ha habido en Mérida han sido departamentos de lujo. Sí. Entonces no coincide con la demanda de vivienda. Y ese es otro problema. Muy importante que a 5 años me encantaría poder ver es que se empiece a atender la demanda de vivienda real que hay en Mérida. Real. Porque ese es el problema de la oferta. Cuando me dicen, es la ley de la oferta y la demanda, que dicen, no es tan sencillo como la ley de la oferta y la demanda. Si tú ves los números, tienes el nivel de ingreso de las personas. Si tú analizas el nivel de ingreso de las personas y te das cuenta qué tipo de vivienda pueden comprar. Si pueden comprar vivienda económica y así, ¿no? Sí. Y tú analizas el tipo de vivienda construida, te das cuenta que la mayoría de la vivienda construida es vivienda que no pueden comprar, ¿no? O sea, lo que la gente puede comprar no coincide con la vivienda construida. Yo te preguntaría, Grace, perdón, ¿en mis puntos de Infonavit, Grace, harían algo? Entonces, si tú haces eso, aunque tengas mucha... ¿Por qué pasa eso? Por muchas cosas. Porque los desarrolladores prefieren desarrollar para gente de altos ingresos, porque mucha de esa vivienda no se está desarrollando para vivir, se está desarrollando para especular. Es decir, la compro y no la vivo, me la quedo nada más, como hablábamos del lote baldío. Sí. La compro, me la quedo porque me dijeron que en 5 años ya va a subir de precio y ya veo a quién se lo vendo. Como revendedor de boletos. Igualito. Es especulación. O... sí, realmente muchos de esos departamentos son la pura especulación, o lo pongo en Airbnb, y por eso el tema de Airbnb, las plataformas de renta a corto plazo también están impactando en la falta de oferta de vivienda, porque el 94% de los listados que hay en Airbnb, de lo que se ofrece en Airbnb en Mérida, son casas enteras.
son casas enteras. Hay gente que tiene 15 casas, 20 casas, 16 casas en propiedades y que las están poniendo en Airbnb. Eso es, imagínate, me contaban el otro día en un programa de radio, es que yo conozco a alguien que tiene 16 casas en Airbnb. Esa persona tiene 16 casas en Airbnb. Y 16 casas, pon tú que de a 2 cuartos cada casa, son 32 cuartos. Eso es un hotel. Es un hotel. Pero antes ese hotel estaba vertical. Okay. Entonces ocupaba menos espacio. Y el problema más importante que tienen las ciudades es la falta de espacio, lo hablábamos al principio. Es geométricamente imposible que agarres a todas esas personas que antes venían a visitar en un lugar vertical, que ocupa menos espacio, y los esparzas por toda la ciudad, que eso es lo que haces con Airbnb. Eso que estaba aquí así vertical se esparció en toda la ciudad y está quitando espacio que necesita una persona que tiene que vivir permanentemente en la ciudad. Entonces, como ya quitaste ese espacio, que antes sí estaba disponible porque estaban aquí, sí, ya lo quitaste, ¿y dónde se va esa gente? A la periferia. Y si se va a la periferia, o sea, alguien como yo, ¿no? Que me voy a la periferia, yo vivía, no sé, en Miraflores y me sacan, y porque pasa algo así, ¿no? No lo puedo pagar y me tengo que mover a Los Herbes, ¿no? Y a lo mejor en Los Herbes, o me tengo que mover a Santa Gertrudis. Bueno, no, Santa Gertrudis está caro. Me tengo que mover a un lado, a donde yo me mueva. A lo mejor cuando yo llegue, yo soy esa persona de mayor poder adquisitivo que me estoy moviendo en lugar de menor poder adquisitivo. Y entonces gente como yo empieza procesos de gentrificación en esos lugares y así la cadenita. Así la cadenita. Entonces, yo lo que me gustaría ver es ciclovías, dentro de lo que pueda hacer el ayuntamiento, por ejemplo, es redes de ciclovías y programas de vivienda que sea vivienda social, programas de vivienda social, porque sí tiene injerencia en lo que aprueba, en los tipos de desarrollos que aprueba y que puede exigirle a los desarrolladores cuando lo aprueba. Entonces, necesitamos atender la demanda de vivienda social con espacios destinados a vivienda que se puede pagar, vivienda que sea asequible, que no pase el 30% de tus ingresos. Entonces, eso se necesita hacer. Son las dos cosas que principalmente me gustaría ver atendidas en los próximos 5 años o nos va a cargar la fregada, la verdad. Bastante interesante, Grace, bastante interesante. Hemos llegado a la conclusión de que hoy hemos tenido una revolución de conciencia y espero que todos los que nos están viendo tengan la mente hoy con esta apertura, con todo este tema que nos está dando a conocer Grace, en donde estamos haciendo una revolución completamente de nuestra mente. Igual de que pues estamos desarrollando estas ideas en pro del desarrollo de nuestra sociedad y sobre todo que hoy nos has ayudado a entender un poquito más de esos temas. Grace, hemos llegado a la parte final de esta entrevista. ¿Dónde te podemos ver? ¿Dónde podemos saber más de ti? ¿Cuáles son tus redes sociales? Coméntanos. Sí, me pueden encontrar en Twitter, en TikTok, bueno, X, TikTok, en Instagram como Grace Carrillo C y en Facebook es Graciela Carrillo. Sí, ahí nos podemos ver. Grace, agradezco hoy el tiempo que nos has destinado, el que nos compartas tu conocimiento, toda esta parte de la infraestructura, de desarrollo público, de desarrollo urbano. Toda esta parte agradecemos mucho que hoy nos hayas compartido. Además de que nos llevamos un gran aprendizaje, todo el equipo que está detrás de cámaras, toda la parte que hoy nos enseñaste de que es muy distinto el desarrollo urbano, de las problemáticas que hay. Ha sido una revolución de conciencia nuevamente, como te digo, y sobre todo agradecer que hoy te hayas tomado un pequeño tiempo en tu agenda y venir aquí hasta la cabina del Estir Podcast. Nuevamente muchísimas gracias, sin duda alguna una referente en este tema de desarrollo urbano y sobre desarrollo de políticas públicas. Gracias a ustedes, gracias por tenerme. Y es así como llegamos a la parte final de este 6º episodio del Estir Podcast. Agradezco mucho a todos los que han llegado hasta el final del video. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Estir Mérida y comentar allá, dejar su comentario y seguir viendo todo nuestro contenido. Muchísimas gracias y nos vemos a la próxima.
Este 11 y 12 de septiembre, el STIV Mérida reúne a las mejores voces en un solo lugar. Simposio Nacional de Radio, Televisión y Telecomunicaciones. El poder de tu voz. El futuro de los medios empieza aquí. Sé parte de esta nueva era. El poder de tu voz.